mutantes a interlocutores legítimos. Los avances parecen débiles, sujetos a dinámicas políticas y económicas entre países y fuerzas internas. ¿Pero qué ha pasado con la reforma constitucional en México? México ha sido un país caracterizado como liberal, donde a partir de las leyes de reforma marcó una clara separación entre el Estado y la Iglesia, asumiéndose como un país laico con elecciones libres desde los inicios del siglo XX. No obstante, y a pesar de que México ha sido un signatario permanente de acuerdos internacionales, el Poder Ejecutivo ha mostrado una política desarticulada con muchos contrastes. Algunos ministerios pueden manifestar posiciones conservadoras rígidas, mientras iniciativas progresistas se desarrollan en otros. El tratamiento de la sexualidad no ha estado exento de estos vaivenes y frecuentemente se hace obvio en los discursos de los debates e iniciativas que se impulsan. A pesar de que el marco legal mexicano no ha contemplado las prácticas sexuales específicas como elemento de sanción, la Administración de Justicia por mucho tiempo realizó sus propias interpretaciones legales para ejercer la coerción e incluso la extorsión como una constante contra las personas con prácticas e identidades sexuales no legitimadas socialmente, situación que se constituyó el motor que impulsó la lucha del movimiento LGBT. Para en 2003, como resultado de un largo proceso, llegó a ser incorporado en la reforma del artículo 1 constitucional que contempla la igualdad de las personas ante la ley e incluyó, entre otras, las preferencias. En la discusión previa a la reforma constitucional, como muestra de las tensiones entre autoridades, activistas y academia, entre las organizaciones sociales y académicas se dio un fuerte debate sobre la pertinencia de utilizar preferencia u orientación sexual. Más allá de los debates teóricos, se buscaba avanzar acorde a los logros previos en los acuerdos internacionales que señalan a la orientación sexual como elemento de discriminación y garantizar la protección universal. Sin embargo, representaciones sociales no aceptaron la propuesta y se inclinaron por preferencias sexuales, argumentando la importancia de afirmar la voluntad y libre decisión. Desafortunadamente, así fue asumida por las autoridades para iniciar un largo proceso de clarificación que aún no culmina. Incluso, en esa primera reforma, durante la discusión final en el Senado, uno de los senadores conservadores se opuso a que el artículo inicial de la Constitución incluyera la palabra sexual, por lo que la definición del artículo indicó el respeto a las preferencias, perdiendo definitivamente el sentido de la propuesta. Afortunadamente, en la reforma constitucional del 2011 se buscó y logró la recuperación del término sexual. ¿Cuáles fueron los impactos principales de la inclusión en la reforma constitucional? Desde la reforma constitucional de 2003 derivaron también otras reformas legales específicas que empezaron a dar forma en algunas acciones gubernamentales. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación reglamentaria del artículo 1 constitucional y que en su párrafo 3 explicita que la discriminación en México queda prohibida. La conformación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, como la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. Sin embargo, sus acciones han enfrentado distintos obstáculos y acentuado las contradicciones. La Ley Federal ha impactado también el desarrollo de iniciativas locales, como es el caso del artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal, que considera delito y sanciona la discriminación hacia las personas no heterosexuales, tal como sucede hacia indígenas, discapacitados, mujeres y ancianos. Sin embargo, pareciera que todavía hoy estas acciones en mucho dependen de la voluntad política de las y los funcionarios en cuestión o de la gestión directa de organizaciones sociales. Incluso, a pesar de que con motivo de la Conferencia Mundial del SIDA se impulsó la firma de una declaración ministerial entre todos los ministerios de educación, donde se afirmó la urgencia de impulsar una amplia educación sexual, su instrumentación ha sido casi nula. En México, tradicionalmente se ha mirado a los movimientos sociales como enemigos del gobierno y la interlocución no ha sido fácil. No obstante, los movimientos sociales han transitado de la denuncia y la demanda a llegar a constituirse en interlocutores legítimos para la definición de políticas públicas. Además de las acciones de gobierno mencionadas,
Una de las alternativas que hoy se ofrecen a las organizaciones sociales es el apoyo institucional a proyectos específicos. En algunas instancias, como son los institutos de la mujer, tanto nacional como del DF, se ha incluido la orientación sexual y a las lesbianas como grupos a los que están dirigidas sus acciones de apoyo. Mención especial requiere la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien editó junto con una organización social la Cartilla de Derechos Humanos por Orientación Sexual desde 1999 y ha continuado el diálogo permanente con el movimiento LGBT. Recientemente convocó a una reunión con el fin de analizar el impacto de la discriminación en el sector, así como un foro sobre política pública, donde su secretaria técnica señaló la disposición de la Comisión de llevar a cabo acciones para combatir la discriminación hacia el sector LGBT. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha iniciado también la incorporación de un área específica para la consideración de la diversidad sexual. Estas iniciativas, todas, han abierto puertas importantes para avanzar en la protección de los derechos de las personas LGBT, pero no ha sido fácil. Varias de ellas han enfrentado rápidamente los embates de los sectores más conservadores, pero es importante destacar también aquí la firmeza de algunos funcionarios del más alto nivel involucrados, quienes públicamente han reconocido la necesidad de erradicar desde su raíz las diferentes manifestaciones de la discriminación e hicieron menciones directas sobre los problemas que enfrentan las personas por su homosexualidad y la condición de las personas transgénero. Sus argumentaciones se han basado en los compromisos asumidos por el gobierno mexicano de terminar con la discriminación hacia el colectivo LGBT, que no solo viola los derechos humanos, sino que impulsa la homofobia y la discriminación, que las representaciones del gobierno han dado seguimiento y asumido en los distintos foros internacionales. Así, la incorporación de los derechos humanos en la reforma constitucional constituye un hito trascendental que podría romper la inercia de su debilitamiento y la violación de los derechos. No obstante, considero importante hacer unas precisiones. La inclusión en la reforma constitucional de las preferencias sexuales, como antes señalé, es un avance que reconoce la sexualidad como un elemento de posible discriminación y a la que hay que proteger. Sin embargo, la denominación de preferencia presenta tres principales problemas. Por una parte, acorde con los planteamientos de quienes la han promovido, hace referencia a quienes voluntaria y conscientemente asumen una decisión respecto a su orientación sexual, lo que dejaría desprotegidos a quienes no lo consideran así, sino como parte de una vivencia o su propia experiencia. Segundo, da paso también, aunque sea indirectamente, al sustento de que la homosexualidad es algo que se puede curar o modificar a libre albedrío. Deja de lado así el trabajo que por años se ha desarrollado para dejar de lado los orígenes de estos comportamientos y asumirlo como una manifestación más, como lo ha hecho la Asociación Psiquiátrica Americana y la Organización Mundial de la Salud desde hace ya décadas. Tercero, tal vez el más importante, impide el reconocimiento internacional de los avances alcanzados en esta materia, al no usar el término legalmente establecido en los acuerdos internacionales y nos coloca en una situación nunca discutida de defensa de la decisión de la preferencia sexual que promueven otros países para justificar prácticas abortivas en función del sexo del embrión, que es como se utiliza este término. Una nueva reforma entonces, o una corrección a la reforma, es necesaria para incluir nuevos conceptos como identidad de género y para precisar y garantizar los principios que ahí se asientan. Evitaríamos así enfrentar consecuencias legales, tal vez aún no previstas, del uso indistinto de orientación y preferencias en los textos derivados de estas reformas. O tendríamos que preguntarnos, ¿qué entendemos por preferencia sexual? ¿Qué incluye preferencia sexual? ¿A qué nos referimos? Porque no es un término reconocido internacionalmente. A manera de conclusión diría, la lucha mundial contra la discriminación en todas sus formas y manifestaciones es un asunto prioritario. Claramente se ha reconocido que la justicia social no puede reducirse al combate a la pobreza. La convivencia de una población multicultural con diversos orígenes, determinaciones sexuales y culturales ha contribuido de manera significativa a la promoción del respeto en nuestras sociedades que, sin embargo, a pesar de incluso de la lucha organizada, al no ser acompañadas por un compromiso político que promueva un cambio cultural real, en ocasiones ha resultado en la construcción de nuevas formas más sutiles de discriminación que
que hoy pueden hacer que se niegue su existencia. Si bien es importante el reconocimiento de la diversidad cultural de la sociedad, igualmente la diversidad sexual no puede continuar siendo vista como una masa homogénea, sino como una dimensión que cruza las distintas categorías sociales. En ese sentido, reconocer su heterogeneidad implica un amplio reto teórico y organizativo que recién habíamos de impulsar. Una propuesta de transformación social para la incorporación cultural y política de las sexualidades exige, sí, una organización fuerte y de grandes esfuerzos de análisis y de articulación internacional, así como de un monitoreo permanente de las actividades y productos que se vayan desarrollando. Reconocemos las dificultades para la organización, la falta de conciencia y la escasez de recursos, pero incluso estas dificultades podrían amortiguarse manteniendo la mirada en dos frentes: con los movimientos sociales uniendo esfuerzos y recursos para la consolidación de una fuerza en contra de todas las formas de discriminación, y en los gobiernos para impulsar propuestas para que las palabras y los reconocimientos se transformen en acciones y programas. Es de gran importancia reconocer hoy los valores de solidaridad, respeto y multiculturalismo que constituyen el fundamento moral y la inspiración de la lucha contra la discriminación. El reconocimiento del valor de la diversidad cultural y sexual y su contribución al desarrollo y al pluralismo cultural son fundamentales para la estabilidad política y social y para el desarrollo de los pueblos. Nuestra sociedad podrá así, desde la diversidad, valorar los aportes de todas las personas, las reconocerá apoyando así su derecho a la identidad y promoverá la diferencia como una realidad desde la cual se enriquece el país. Es decir, la diversidad no será percibida más como un obstáculo, sino como un baluarte nacional. Muchas gracias.